Mire, y en los 2 primeros días de verificación de seguridad realizadas aquí en el CETRAM de Universidad Itasqueña, se entrevistaron a 280 operadores y se revisaron 213 unidades, y aquí le tenemos todos los detalles. Garantizar la seguridad de millones de pasajeros que diariamente usan el transporte público concesionado en la capital del país es el objetivo que se busca con la implementación de operativos de verificación a operadores de microbuses, camiones, combis y taxis, así como a sus respectivas unidades. Iván Paul Tapia es operador de la Ruta 50 que va de Tasqueña a San Andrés Mixquic. Trabaja de 4:30 de la mañana a 11 de la noche y ve con buenos ojos el que las autoridades capitalinas fortalezcan esta clase de operativos. En parte está bien, porque ahora sí que hay que tener en buenas condiciones las unidades, más que nada para dar el servicio bien. Si bien su camión no es de modelo reciente, se esmera en tenerlo en buenas condiciones físicas y mecánicas, para evitar accidentes y cumplir con la normativa. Empezar el día es dar la revisión de agua, de niveles, aceite, llantas, todo eso. Y pues ahora sí que en el transcurso del día o vayan pasando otras cuestiones, pues ya se le va dando su debido mantenimiento. En los 2 primeros días de verificaciones realizados en los CETRAM de Universidad Itasqueña, se entrevistaron a 280 operadores con 91 aplicaciones de alcoholímetro, dando como resultado 0 positivos de alcoholemia. Se revisaron 213 unidades y cuestionarios aplicados, resultando 23 unidades remitidas al corralón y 36 suspensiones de unidades. Los usuarios son los primeros en ver bien la medida, ya que la inseguridad y el deterioro de las unidades son las primeras preocupaciones que tienen al abordar una unidad. Pues sería la inseguridad, ¿no? Cambiar las unidades, porque hay algunas unidades de transporte que ya están en mal estado. Yo creo que también el vidrio polarizado podría ser algo de inseguridad, ya que en caso de ser asaltados, pues no se vería a través de... Esta iniciativa cuenta con la participación de 50 funcionarios públicos. Con imágenes de Javier Cordero, Enrique Muñiz, 21 Noticias.